Donde el dolor paraliza al mundo, el amor se levanta con compasión infinita. Así vivió San Camilo de Lelis, el hijo del silencio y de la guerra. Era el año 1550. El mundo rugía con guerras, epidemias y una fe desgarrada por conflictos eclesiásticos. En un pequeño pueblo de los Abruzos, en Italia, llamado Buccianico, nacía un niño en medio del frío y la incertidumbre. Su nombre, Camilo. Su llegada no fue celebrada con pompas ni grandes esperanzas. Su madre, piadosa y silenciosa, había tenido una visión antes del parto. En su sueño, vio a su hijo portando una cruz encendida en el pecho y rodeado de enfermos e indigentes. Despertó con el corazón apretado, entre lágrimas y temor, como si presintiera que ese niño no viviría una vida común, sino que su existencia estaría marcada por el dolor y el sacrificio. El padre de Camilo era un soldado mercenario, un hombre duro y ausente, que vivía con espada en mano, cruzando campos de batalla sin rumbo cierto. La infancia de Camilo fue un camino sin ternura. Criado casi sin afecto, creció como muchos hijos de la guerra, con el silencio como compañía y la ira como combustible. No tenía juguetes, sino piedras. No oía canciones de cuna, sino gritos de soldados ebrios que pasaban por las calles. Y cuando perdió a su madre siendo aún niño, algo en él se rompió para siempre. El mundo para Camilo siempre fue un lugar frío e indiferente. Creció sin ser visto, sin ser cuidado, sin ser amado. Antes de comenzar esta jornada sobre la vida San Camilo, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Camilo? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Camilo? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde joven, Camilo se mostró fuerte físicamente, alto, vigoroso, con manos grandes y postura de combatiente. Pero también era impetuoso, agresivo, rebelde. Fue enviado a estudiar con frailes franciscanos, pero huyó del convento. Su alma inquieta no soportaba la reclusión. Quería sentir el mundo en su piel, aunque ese mundo fuera sucio, áspero y cruel. Y así siguió los pasos de su padre y entró al ejército a los 17 años. La guerra era su destino, o al menos eso creía. Durante las campañas militares, Camilo se hundió más y más en los vicios. El juego se volvió su veneno favorito. Apostaba todo: dinero, ropa, armas, hasta su dignidad. Cuando perdía, suplicaba crédito. Cuando ganaba, lo gastaba todo en una noche. Su temperamento explosivo lo metía en constantes conflictos. Se involucró en peleas. Fue expulsado de tabernas, arrestado, humillado, abandonado por sus compañeros. No era solo un soldado, era un hombre con un vacío tan profundo que ninguna gloria militar podría llenar. Y como si fuera poco, una llaga comenzó a abrirse en la pierna derecha. Una herida extraña y dolorosa que se negaba a cicatrizar. Esa herida era el reflejo de lo que ocurría en su interior, un alma sangrando en silencio, pidiendo redención. Arruinado, enfermo y sin rumbo, Camilo vagó por las carreteras de Italia como un desgraciado. En cierto momento, trató de trabajar en una obra, pero fue despedido por ser inconstante y beber demasiado. Nadie confiaba en él. Ya no era lo bastante joven para el ejército, ni lo bastante viejo para ser respetado. Era un hombre entre ruinas, cargando los escombros de su propia historia. Hasta que un día, en Roma, ingresó al hospital de San Giacomo de los Incurables. Allí, entre el olor a sangre, pus y muerte, comenzó a gestarse lo que parecía imposible: un milagro. Ese hospital era un antro de dolor y abandono. Los enfermos yacían sobre paja sucia, mezclados con los gritos y gemidos de tantos olvidados por la sociedad. No había médicos suficientes, y los pocos que estaban, trataban a los pacientes con frialdad mecánica.
El sufrimiento era deshumanizado. Era una fábrica de cadáveres. Pero en ese ambiente opresor, Camilo vio algo que lo descolocó. Un anciano moribundo, con el rostro cubierto de sudor y los ojos vidriosos en el vacío, agarró su mano con fuerza. No dijo nada, simplemente lo sostuvo con desesperación. Fue como si dijera: «Quédate conmigo, solo un poco más, no me dejes morir solo». En ese instante, algo se encendió dentro de Camilo. Esa mano temblorosa parecía suplicar el amor que él mismo nunca había recibido. En la miseria ajena, reconoció su propia historia, y entonces, por primera vez, sintió compasión. Dio agua al anciano, limpió su rostro, y al ver al hombre cerrar los ojos en paz, lloró como nunca. Era como si al cuidar de ese moribundo, se cuidara a sí mismo. La herida de su pierna seguía abierta, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón empezaba a cerrarse contra el vacío. Fue ahí donde comenzó el cambio, de manera lenta y silenciosa, como la brisa que anuncia la tormenta. Camilo empezó a ayudar a otros enfermos, incluso antes de ser contratado oficialmente. Llevaba agua, limpiaba heridas, decía palabras de consuelo, y cuanto más se entregaba, más sintió una paz extraña, una paz que no conocía, ni provenía del juego, ni de la guerra, ni del alcohol, una paz que provenía del servicio. Y fue así, entre sábanas manchadas de sangre y ojos llenos de dolor, que aquel hombre perdido comenzó a reencontrarse. La guerra ya no era su misión. Su batalla ahora era otra: luchar contra el abandono, la indiferencia y la deshumanización del sufrimiento. Camilo aún no lo sabía, pero ese mismo hospital donde había conocido el infierno, se convertiría en el lugar donde conocería el cielo. Y su herida, la misma que lo había excluido de la vida religiosa y militar, se transformaría en el sello divino de su misión: servir a Cristo entre los más miserables. La herida que nunca cicatrizó. La llaga en la pierna de Camilo no era apenas una afección física. Era en el fondo un símbolo vivo de su pasado, de sus errores, de sus excesos. Una úlcera abierta, dolorosa, persistente, que le impedía olvidar de dónde venía, quién había sido. Los médicos del hospital de San Giacomo degli Incurabili intentaron de todo: ungüentos, vendajes, sangrías, pero la herida se resistía a sanar. Día tras día, supuraba, ardía, sangraba, como si una voz silenciosa le susurrara al oído: «No olvides, Camilo, no olvides lo que fuiste». Era la señal de un castigo, o quizás el sello de una misión que estaba apenas comenzando. A pesar del dolor constante, Camilo no se detenía. Aquella herida que lo hacía cojear no le impedía caminar entre las filas de camas ocupadas por los enfermos más abandonados de Roma. La llaga lo obligaba a inclinarse, a humillarse, a ir más despacio, y ese ritmo pausado, obligado por la carne, le permitía mirar a los ojos de cada moribundo. No era un cuidador cualquiera, era uno de ellos, sufría también. Llevaba una cruz visible, expuesta, como un estandarte de su redención. Fue en ese hospital donde comenzó a distinguirse. Al principio los demás lo miraban con recelo. ¿Quién era ese hombre de aspecto rudo, con una cicatriz en el rostro y una llaga en la pierna, que de pronto hablaba de amor, de compasión, de servir con ternura? ¿Cómo podía alguien que había sido jugador, soldado y vagabundo ahora hablar de Dios e imitar a Cristo? Pero Camilo no respondía con discursos, respondía con gestos. Se arrodillaba junto a los lechos, lavaba los cuerpos con sus propias manos, acariciaba la frente de los agonizantes. Dormía poco, comía menos. Todo lo que tenía lo daba, todo lo que sentía lo ofrecía. El hospital, antes lleno de frialdad, empezó a transformarse. Algunos enfermos que se creían olvidados comenzaron a pedir que Camilo los atendiera. Le decían padre, aunque aún no era sacerdote. Le pedían su bendición. Algunos lloraban al verlo llegar. Otros murieron en paz solo por saber que no estaban solos. Y cada día, al terminar sus rondas, Camilo se sentaba en una esquina, exhausto, y desataba la venda de su pierna. La herida seguía allí, intacta, roja,
húmeda, punzante. Era como si Dios le recordara: tu misión aún no ha terminado. Pero Camilo no solo quería cuidar cuerpos, sentía que su llamado iba más allá. Había en su interior una voz que lo empujaba a preparar el alma de los moribundos para el encuentro con el Creador. Muchos de los enfermos llegaban sin confesarse, sin fe, con miedo a la muerte. Él se sentaba a su lado, hablaba del perdón, de la misericordia, del amor que no abandona, incluso cuando el mundo entero lo ha hecho. Algunos, al escucharle, sollozaban. Otros con lágrimas volvían sus ojos al cielo. La muerta, que antes era un horror silencioso entre aquellas paredes, empezaba a adquirir un nuevo rostro, el del descanso, la reconciliación, el retorno al hogar. Camilo quiso entonces consagrarse completamente a Dios. Buscó la entrada en la orden de los capuchinos, con la esperanza de vivir una vida monástica, pero fue rechazado. La razón, su herida. Esa llaga eterna, testimonio de su pasado y de su entrega, fue también la barrera que le cerró las puertas. Lo llamaron no apto para la vida religiosa. Una nueva humillación, otro rechazo, otro golpe al corazón. Pero esta vez algo había cambiado. Camilo no se dejó llevar por la desesperación. No huyó, no volvió al juego, no maldijo a Dios. Se arrodilló y dijo: si no puedo servirte encerrado entre muros, lo haré entre los leprosos. Si no soy digno de ser monje, seré siervo de los que sufren. Fue entonces cuando decidió formarse más profundamente. A pesar de tener ya más de 30 años, comenzó a estudiar teología y filosofía. Lo hacía con dificultad, con esfuerzo, muchas veces entre curaciones y cuidados. Su pierna no sanaba, pero su espíritu se fortalecía cada día. En las noches, mientras los demás dormían, él escribía oraciones, leía los evangelios, lloraba en silencio por los años perdidos. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero también sabía que cada segundo del presente podía ser transformado en ofrenda. Con el tiempo, su testimonio comenzó a atraer a otros. Jóvenes y adultos, conmovidos por su entrega, se ofrecieron como voluntarios para cuidar enfermos junto a él. Camilo entendió entonces que no bastaba con su propio esfuerzo. El amor debía multiplicarse, el bien debía organizarse. Comenzó a reunir a estos hombres, a formarles no solo en las técnicas de cuidado, sino también en la espiritualidad del servicio. Les decía: no traten a los enfermos como cuerpos que se apagan. Vean en ellos el rostro del Cristo sufriente. Que vuestras manos sean las manos de Dios acariciando al moribundo. Aquel grupo informal fue creciendo, y con él la visión de Camilo se fue haciendo realidad. Su herida seguía abierta, pero ahora era su medalla de guerra. Y cada paso doloroso que daba por los pasillos del hospital era un eco de su entrega radical. La gente comenzó a hablar de aquel hombre que, cojeando, curaba más que los médicos, que, sin ser sacerdote aún, reconciliaba almas con el cielo, que, siendo él mismo una ruina física, reconstruía esperanzas con sus actos. Camilo entendió que Dios no le pedía una vida cómoda, le pedía la vida entera, y él, con la herida sangrante, con el pasado marcado por la vergüenza, con el cuerpo fatigado, respondió con un sí absoluto, sin condiciones, sin reservas, porque sabía que el verdadero amor siempre duele, y aún así vale cada lágrima. Los ministros de los enfermos. Roma era una ciudad de contrastes. Mientras los palacios de los cardenales brillaban con oro y mármol, los hospitales se deshacían en sombra, hedor y gemidos. En sus callejones, la peste era una sombra persistente, la miseria una herida abierta, y la muerte una visitante cotidiana. Fue en ese escenario, crudo y desolador, donde Camilo de Lelis comenzó a plasmar lo que en su corazón ya era una certeza absoluta. El sufrimiento de los pobres y enfermos no era solo una tragedia humana, era un dolor divino, un clamor del mismo Cristo. Camilo, con su pierna aún enferma y el alma inflamada de compasión, comprendió que el amor debía ser organizado, que la caridad, por más sincera que fuese, necesitaba estructura, disciplina y constancia.
No bastaba con sentir pena. Era necesario crear un ejército. No un ejército de armas, como el que él había conocido en su juventud, sino un ejército de almas dispuestas a luchar contra la indiferencia. Y fue así como nació la idea de fundar una compañía, un grupo de hombres dedicados exclusivamente al cuidado de los enfermos, no por salario, sino por amor. Hombres que vieran en cada enfermo el mismo cuerpo de Cristo agonizante. En 1582, con la ayuda espiritual de San Felipe Neri, su confesor y guía, Camilo dio el primer paso. Reunió a un pequeño grupo de voluntarios, hombres simples, algunos sin formación, otros exsoldados, pero todos con una cosa en común. Habían sido tocados por la ternura ardiente de Camilo. Les habló con el corazón abierto, sin discursos grandiosos, pero con una pasión que quemaba. Les decía: quien no ama al enfermo, quien no está dispuesto a morir junto a él si es necesario, no está preparado para servir a Dios. Camilo los formaba en todo. Les enseñaba a lavar heridas sin mostrar asco, a limpiar cuerpos infestados por llagas, a cambiar vendajes con delicadeza, a ofrecer palabras de consuelo a los que morían solos, pero también los guiaba espiritualmente. Les hacía rezar antes de cada servicio. Les pedía que nunca olvidaran que servían al Señor, no a los hombres, que el rostro deformado por la fiebre podía ocultar la mirada de Jesús en Getsemaní. Era una mística radical, una espiritualidad del dolor, donde el sufrimiento no era enemigo, sino maestro. Aquel pequeño grupo, que comenzó siendo casi invisible, pronto se convirtió en una llama viva dentro de los hospitales de Roma. Donde llegaban, la atmósfera cambiaba. Ya no se escuchaba solo lamentos, sino también oraciones. No solo se veía muerte, sino compasión. Los pacientes que antes morían en la más absoluta soledad, ahora partían tomados de la mano por estos hombres que no temían a la enfermedad ni al contagio. En tiempos de peste, cuando muchos huían, los hombres de Camilo entraban. Donde todos cerraban puertas, ellos las abrían. En 1584, con la aprobación del Papa Sixto V, aquella comunidad fue oficialmente reconocida como congregación religiosa bajo el nombre de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, conocidos más tarde como los Camilianos, y el símbolo que portaban sobre el pecho, una gran cruz roja sobre fondo negro, no era apenas un emblema visual, era un grito, un señal de que ahí caminaban hombres dispuestos a amar hasta el fin, hombres que no tenían miedo de ensuciarse, de contaminarse, de llorar, porque entendían que servir al doente era tocar directamente la carne del crucificado. Uno de los aspectos más revolucionarios de la obra de Camilo era su enfoque integral. Él no separaba cuerpo y alma. Sabía que el dolor físico muchas veces escondía angustias más profundas. Por eso, enseñaba a sus ministros a hacer también consuelo espiritual, a orar junto al lecho, a preparar a los moribundos para el último suspiro. Y cuando alguien partía, ellos no lo dejaban solo, permanecían hasta el final, susurrando oraciones, besando la frente fría, cerrando con ternura los ojos de los que ya no veían. La muerte, en manos de los camilianos, dejaba de ser un abandono y se convertía en un abrazo. Camilo también introdujo cambios prácticos. Fue uno de los primeros en promover normas de higiene, limpieza constante de los espacios, rotación de vendajes y esterilización rudimentaria de herramientas. Aunque la ciencia médica aún estaba en pañales, él intuía que cuidar del entorno también era amar. Era como si su herida, que nunca cicatrizaba, le hubiese dado un conocimiento intuitivo sobre la fragilidad del cuerpo y la necesidad de protegerlo. No obstante, la misión no fue fácil. Muchos se burlaban de ellos, los llamaban locos, exagerados, fanáticos. Hubo resistencia dentro de los mismos hospitales, donde algunos trabajadores se sentían desplazados. Pero Camilo no respondía con enfrentamientos, respondía con ejemplo, con presencia, con humildad. Decía a sus hermanos: nosotros no venimos a competir, venimos a amar más. Y el amor, cuando es real,
no compite, solo transforma. En una ocasión, durante un brote de peste en Roma, los ministros de los enfermos fueron los únicos que permanecieron en los barrios más afectados. Varios de ellos murieron, pero ninguno retrocedió. Algunos llegaron a suplicar a Camilo que los dejara volver a casa, pero él con tristes ojos les decía: «Si morimos sirviendo a Cristo en los pobres, moriremos gloriosos. No hay mayor honor». Y entonces, como soldados de una guerra silenciosa, se adentraban en las casas infectadas, llevando agua, comida, medicinas y, sobre todo, esperanza. Camilo sabía que su vida era frágil, que su pierna enferma podía dejarlo inmóvil en cualquier momento, pero mientras pudiera caminar, aunque fuese cojeando, lo haría. Su cruz no era solo simbólica, la cargaba en cada paso, en cada noche sin dormir, en cada mirada rota que encontraba entre los muros de los hospitales. Él mismo solía decir: «Mientras haya solo un moribundo sin consuelo, yo no podré descansar». Aquel hombre que años atrás había sido un esclavo del juego y la violencia, ahora era líder de una orden que tocaba miles de vidas, y lo hacía no con palabras grandilocuentes, sino con las manos, con los pies, con el cuerpo entero ofrecido al dolor ajeno. En cada hospital donde llegaban los ministros de los enfermos, una llama encendía el aire, porque ahí donde el mundo solo veía enfermedad y muerte, Camilo veía la posibilidad de amar como Cristo amó, hasta el extremo. Cuando el amor vence al dolor. Las campanas de Roma no siempre repicaban por gloria. A veces anunciaban muerte. A veces repicaban para recordar al pueblo que el dolor era parte inseparable de la vida. Camilo de Lelis conocía ese sonido como nadie, y sin embargo, a pesar del eco constante de la tragedia, él respondía cada día con un silencio lleno de amor. Amor que no gritaba, amor que curaba, amor que vencía el horror. Los pasillos de los hospitales del siglo XVI eran corredores del abandono. Las camas, si es que podían llamarse así, eran de paja sucia y mojada, infestadas de parásitos. Los cuerpos se retorcían por fiebre, gangrena, peste, cólera, enfermedades que hoy tienen cura, pero que entonces eran sentencias de muerte. Y en medio de ese panorama, donde la esperanza parecía haber sido expulsada hacía mucho tiempo, los pasos lentos de Camilo se escuchaban como una plegaria viva. Su pierna enferma no le permitía caminar rápido, pero eso era una bendición disfrazada. Le obligaba a detenerse, a observar, a escuchar. Y cada mirada que encontraba era una herida abierta que él se proponía tocar, aunque doliera. Había algo en la forma de servir de Camilo que no se podía enseñar. No era técnica, no era simple vocación. Era una entrega total, radical. Una renuncia completa de sí mismo. Era el amor desbordado en gestos que hoy parecerían imposibles. Besar llagas purulentas, limpiar heces humanas con sus propias manos, llorar junto al enfermo que suplicaba no morir solo. Ese amor no era sentimentalismo, era crucifixión. Era mirar el sufrimiento de frente y no apartar la vista. En uno de los tantos brotes de peste que azotaron Roma, un hospital se convirtió en un infierno. Los médicos escaparon, los trabajadores se encerraron en sus casas. Nadie quería entrar. Nadie, excepto Camilo y sus compañeros. Con el crucifijo en una mano y una jarra de agua en la otra, él se abrió paso entre los cadáveres que yacían en el suelo. Uno a uno, comenzó a levantar los cuerpos aún vivos. Los acostaba con cuidado, los cubría, les hablaba suavemente. Les decía: «Hermano, no estás solo. Aquí está Cristo contigo». Aquellos que aún podían entender, lloraban. Aquellos que no, simplemente suspiraban al sentir una mano humana que por fin no era cruel ni indiferente. Uno de sus compañeros, que luego relataría esa escena, dijo que nunca había visto tanta luz en un lugar tan oscuro, que el rostro de Camilo, a pesar del cansancio y la enfermedad, resplandecía con una paz que no era de este mundo, como si ya caminara con un pie en la tierra
y otro en el cielo. Camilo no pedía reconocimiento, no quería fama. De hecho, muchas veces rechazó cargos eclesiásticos más altos. Prefería ser llamado siervo de los enfermos antes que superior. Para él la mayor dignidad era inclinarse, era arrodillarse ante los moribundos y lavarles los pies, porque en su alma ardía la certeza de que amar a los que sufren no es un deber, es un privilegio. Y aún así, no todo era aceptación. Muchos dentro y fuera de la iglesia lo criticaban, lo llamaban fanático. Decían que era peligroso permitir que los enfermos murieran con ilusiones místicas, en lugar de tratamientos científicos. Algunos lo acusaron de promover el sufrimiento, de ser un mártir inútil. Pero Camilo no respondía con argumentos, respondía con compasión, respondía con presencia. Mientras sus detractores hablaban desde sus sillas, él estaba entre los colchones sucios, entre los suspiros finales, entre los susurros de los que se despedían del mundo. Un día, un noble enfermo de sífilis, abandonado por su familia, fue internado secretamente en el hospital. Estaba deformado, febril, cubierto de llagas. Su mirada era la de un animal herido. Camilo lo reconoció. Era un hombre que años atrás lo había humillado públicamente. Y sin embargo, no dudó. Se arrodilló junto a él, limpió su rostro, le dio agua, le habló del perdón de Dios. El hombre, entre lágrimas, pidió confesión. Murió en paz. Y Camilo, al cerrar sus ojos, dijo: «Gracias, Señor, por permitirme servir incluso a quienes me despreciaron». Ese era el tipo de victoria que buscaba. La victoria del amor sobre el rencor. Los ministros de los enfermos crecían en número. Llegaban nuevos miembros, hombres dispuestos a dar la vida. Pero Camilo insistía en una cosa. No bastaba con buena voluntad. No bastaba con piedad. El amor verdadero exige preparación, exige estudio, disciplina, cuidado. Por eso organizó formaciones, redactó reglas, enseñó prácticas de higiene, de medicina rudimentaria, de consuelo espiritual. Quería que sus hermanos fueran los mejores, porque si servían a Cristo en los enfermos, debían dar lo mejor. Y él mismo nunca se excluía de ese rigor. Aunque su pierna supuraba sangre y pus, nunca se dio descanso. Incluso cuando los médicos le suplicaban que se retirara, él respondía: «Mi cuerpo se cansa, pero mi alma arde». Había noches en las que lo encontraban dormido en el suelo, a los pies de un moribundo. Otras veces simplemente no dormía. Caminaba descalzo entre los lechos, rezando por cada uno, tocando cada frente, bendiciendo cada herida. El amor, en Camilo, no era una idea, era carne, era gesto, era sacrificio. No amaba porque todo estaba bien. Amaba a pesar de todo. Amaba sobre el dolor. Y en esa capacidad sobrenatural de amar hasta el extremo, radicaba su santidad. Una cruz que arde en el cielo. Camilo caminaba con dificultad. Cada paso que daba era como una punzada de fuego en su pierna enferma. Aquella llaga, siempre abierta, se había convertido en su inseparable compañera, como si Dios hubiera sellado su cuerpo con un recordatorio constante: tu misión aún no ha terminado. La cruz que Camilo llevaba no era solo simbólica, era real, profunda, viva. Era el dolor que consumía su carne y al mismo tiempo la llama que mantenía su alma en adoración. El sufrimiento nunca le impidió amar. Por el contrario, parecía aumentar su capacidad de entrega total. A estas alturas, Camilo ya era conocido en Roma como el apóstol de los enfermos, pero él rechazaba cualquier título. Decía humildemente: «Soy solo un siervo indigno, cargando la cruz que Cristo me confió». Y esa cruz, visible en su cuerpo debilitado, ardía como señal de que el cielo ya se acercaba. Quienes lo veían caminar por los pasillos hospitalarios decían que su presencia cambiaba el ambiente.
No era por su apariencia, ya estaba delgado, pálido, casi frágil, sino por esa luz silenciosa que emanaba de su mirada, como quien ha experimentado lo sagrado en el sufrimiento ajeno. La orden de los ministros de los enfermos, que él fundó con esfuerzo y lágrimas, se expandía. Ya había hermanos en otras ciudades de Italia, y en todos los lugares donde llegaban, llevaban la misma misión: cuidar a los enfermos con amor total, como si fueran el mismo Cristo crucificado. Camilo seguía cada paso de la orden con celo paternal. Escribía cartas, visitaba comunidades, animaba a los hermanos que flaqueaban en las pruebas. Aunque sufría dolores constantes, se negaba a descansar. El amor, para Camilo, no conocía reposo. Una vez, durante una visita a un hospital en Milán, Camilo halló a un hombre al borde de la muerte, consumido por la lepra. Ningún enfermero se acercaba. El hedor era insoportable. El cuerpo estaba en descomposición. Camilo, sin dudar, se acercó. Se arrodilló. Tocó la mano del hombre. Miró sus ojos y susurró: «No estás solo». Y entonces hizo algo que conmovió a todos. Inclinó la cabeza y besó el rostro desfigurado del leproso. Fue un acto de amor tan puro, tan radical, que algunos presentes no pudieron contener las lágrimas. El hombre murió pocos minutos después, pero murió en paz, murió amado, murió con dignidad. Ese era el secreto de Camilo. No solo cuidaba cuerpos, restauraba almas, llevaba luz a lugares donde hasta Dios parecía haber sido olvidado. Y todo eso sin jamás esperar reconocimiento. Sabía que su recompensa no era de este mundo. Su corazón estaba puesto en el cielo. La Cruz Roja, símbolo de la orden camiliana, se hizo reconocida en numerosos hospitales de Italia. Era señal de esperanza, estandarte de misericordia. Camilo insistía en que todos sus hermanos pusieran bien visible sobre el hábito negro, para que los enfermos supieran que ahí había alguien dispuesto a amarlos hasta el final. En tiempos de peste y guerra, los camilianos se convirtieron en ángeles guardianas de los moribundos, y donde todos huían por miedo a la muerte, ellos permanecían, por amor a la vida eterna. Pero el cuerpo de Camilo empezaba a fallar. Su salud se deterioraba rápidamente. Ya no podía ayunar como antes, ni caminar largas distancias. La herida en su pierna se infectaba más a menudo, y su columna encorvada denunciaba los años de trabajo incansable. Aún así, seguía sirviendo personalmente a los enfermos. Sus hermanos, preocupados, le pedían que descansara. Camilo sonreía y respondía: «Descansaré en el cielo». Una noche fría de julio de 1614, Camilo fue víctima de una fiebre violenta. Estaba en Roma, rodeado por sus hermanos. Sabía que su final se acercaba. Pero no temía. Por el contrario, su rostro irradiaba serenidad. Pidió que todos se marcharan menos uno de sus compañeros más cercanos. Miró el crucifijo colgado sobre su cama y murmuró: «Gracias, Señor, por permitirme encontrarte tantas veces en el rostro de los pobres y enfermos. Gracias por darme una cruz que nunca dejó de arder». Durante sus últimas horas, aún con fiebre alta, Camilo aún intentó confesarse. Pidió perdón por sus faltas, lloró al recordar los primeros años de su vida, los pecados cometidos, las almas que no pudo salvar. Pero también sonrió al evocar cada enfermo que acompañó hasta su último aliento. Estaba listo. No había miedo en sus ojos, solo gratitud. Al amanecer del 14 de julio, con la mirada al cielo y el rostro iluminado por la suave luz del sol naciente, Camilo de Lelis entregó su alma a Dios. Su cuerpo quedó inmóvil, pero su presencia siguió ardiendo en el corazón de todos los que estaban ahí. Y en ese instante, uno de los hermanos, entre lágrimas, exclamó: «Una cruz ha caído en la tierra, pero su llama ahora asciende al cielo». La noticia de su muerte se propagó rápidamente. En hospitales, conventos, iglesias, lechos de muerte, miles de personas rezaron por su alma. Pero muchos, en lo profundo, sabían que no era necesario, porque aquel que dedicó cada segundo de su vida a amar a los olvidados ya había sido abrazado por el cielo mucho antes de morir.
el legado que aún respira. El cuerpo de Camilo de Lelis había sido sepultado, pero su espíritu jamás conoció entierro. En los días siguientes a su muerte, los enfermos de Roma lloraban como si hubieran perdido a un padre. Los hospitales quedaban en silencio por minutos, como si incluso los muros estuvieran de luto. Sin embargo, más allá del dolor de su partida, comenzaba a crecer una certeza profunda en los corazones de los que lo conocieron. Camilo no había muerto, solo había cambiado de misión. Su cuerpo descansaba, pero su obra latía viva, ardiente, más necesaria que nunca. En cada rincón donde se pronunciaba su nombre, germinaba una semilla, porque el legado de Camilo no se componía de palabras, sino de acciones, de manos que tomaban otras manos, de miradas que no esquivaban el sufrimiento, de corazones que no se endurecían ante el dolor. Su impacto era como la fragancia de un aceite derramado, invisible al ojo, pero imposible de ignorar. Incluso después de su muerte, su ejemplo inspiraba multitudes. Jóvenes que nunca lo conocieron sentían encenderse en sí el llamado a servir a los enfermos, los olvidados, los rechazados. La orden de los ministros de los enfermos continuó con fervor su labor. Los hermanos Camilos, como ya se les conocía, se multiplicaron. Atravesaron las fronteras de Italia y llegaron a otros países europeos, llevando la cruz roja sobre el pecho como estandarte de un amor sin límites. Entraban en zonas de guerra, asistían a moribundos en cárceles, cuidaban leprosos en campos apartados, y en cada sitio hablaban de Camilo con reverencia, no con idolatría. Sabían que no servían a un nombre, sino a una llama que no podía apagar. El Papa Benedicto XIV, al canonizarlo en 1746, lo nombró patrono de los enfermos y de los hospitales. Más tarde, en el siglo XX, San Juan Pablo II lo proclamó también patrono de los trabajadores de la salud. No era solo un honor oficial de la Iglesia, era el reconocimiento de que su vida fue una encarnación del amor de Cristo hacia quienes sufren. Una vida consumida, como vela encendida, que arde hasta el final para iluminar a otros. En el siglo XXI, la obra de Camilo sigue viva. Los camilianos están presentes en más de 40 países, con hospitales, clínicas, centros de atención, comunidades en zonas de desastre y misiones de frontera. Están ahí donde el dolor es más intenso, donde el abandono es cruel, donde la medicina falla y donde la esperanza agoniza. Y aún en tiempos modernos, con tecnología y avances, hay algo que los distingue: el toque humano, el abrazo, la presencia callada que dice, no estás solo. La pandemia del siglo XXI, que paralizó al mundo y encerró a millones en miedo, revitalizó el espíritu camiliano. Muchos religiosos y voluntarios de la orden murieron cuidando infectados, pero ninguno retrocedió. Todos afirmaban que seguir a Camilo era dar la vida, literalmente, por los más frágiles. En esos hospitales los enfermos no veían solo profesionales, veían seres que se arrodillaban a rezar, que tomaban manos temblorosas en el último aliento, que lloraban con las familias, que cedían su cansancio en silencio. El amor, como lo vivió Camilo, continuaba palpitando en el presente. La herida de Camilo, esa llaga que nunca cerró, se volvió símbolo eterno. No solo representaba el sufrimiento físico, sino también la herida invisible del mundo moderno, la soledad, la frialdad, la indiferencia, porque hay hospitales llenos de tecnología, pero vacíos de compasión. Hay pacientes conectados a máquinas, pero desconectados del afecto, y ahí su legado respira con más fuerza, recordando que cuidar no es solo curar, que servir no es solo asistir, que amar es permanecer. En cada ministro camiliano, en cada voluntario inspirado por su historia, Camilo revive. Su vida nos grita desde el pasado que el amor real se arriesga, que la fe profunda se arrodilla ante el dolor ajeno,
que el Evangelio vivido en plenitud no teme las llagas, los gritos, ni la muerte, y que una vida aparentemente fracasada, como la suya al inicio, puede convertirse en una catedral de esperanza para generaciones. Camilo nunca escribió tratados teológicos, nunca presidió concilios, nunca ocupó altos cargos, pero lavó pies, besó heridas, acarició moribundos y enseñó con cada gesto que el verdadero milagro es amar hasta el final, incluso cuando todo a su alrededor dice que es inútil. El mundo moderno quizás necesite ahora más que nunca ese recuerdo, que aún es posible servir con el corazón, que todavía hay espacio para la ternura, que en medio del dolor, el amor puede respirar. Y así, en cada sala de hospital donde alguien sufre en silencio, en cada cama donde un moribundo aguarda el último suspiro, en cada acto de compasión que resiste la prisa y el egoísmo, Camilo está presente. No es solo un santo del pasado, es una llama viva que sigue encendida hoy. Su legado no está guardado en libros o altares, está donde siempre estuvo, en medio del dolor humano, transfigurado en amor.